Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Hoy vamos a conversar con el doctor Alberto Novoa, ex procurador de la República, para analizar cuál es el trasfondo de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua que reduce a la mitad de 34 a 17 años la pena de cárcel para la banda mexicana conocida como Los Falsos Televisa. Y en la segunda parte del programa estará con nosotros la representante en Managua de la firma costarricense Sid Gallup para conocer los resultados de su última encuesta nacional de opinión pública. Empezamos con las noticias del momento. Esta mañana el gobierno presentó ante el sector privado su propuesta de reforma a la seguridad social, que entre otros temas incluye que las pensiones serán ajustadas al salario promedio y no al salario mínimo, y que el aporte de la contribución patronal se incrementaría en un 3% ejecutado de forma gradual. Veamos lo que dijo el asesor presidencial Bayardo Arce. El gobierno está, como ya lo dijimos, asumiendo la formalización y el pago de la deuda que se le presentó precisamente desglosada aquí a los empresarios. La deuda es de 580 millones, de los cuales en 1979 estaban acumulados 378 millones de dólares dejó de deuda Somoza. Son los que se llevó Somoza y la prensa ha defendido que no se llevó Somoza. Eso no lo inventó Roberto López ni nosotros, fue un estudio que hizo doña Eda Callejas, que es la que ayudó a ordenar las cuentas. Se le dio el detalle de todo lo que en cada uno de los gobiernos se constituyó de deuda y cómo se constituyó de deuda. Entonces el gobierno aportaría ese pago a partir del próximo año, abonando 2%, el equivalente 2% anual de la misma. Por otra parte, el gobierno respaldaría con medidas fiscales y de supervisión para que creemos un sistema de seguro paralelo, el segundo pilar que le llaman en otros lados, para que aquellas personas que además de su cotización en el INSS puedan ir ahorrando para hacer una pensión complementaria, lo puedan hacer. Eso lo ofertaría el INSS, pero se lo pedimos también a la empresa privada, los banqueros sobre todo, que puedan diseñar un sistema de ahorro de seguridad. No es la tarjetita donde todos metemos la plata para sacarla a los 3 meses o cuando estemos con la crisis, sino para que sea pensión. Por otra parte, como aporte que consideramos tienen que hacer los trabajadores, estamos planteando de que dejemos de estar moviendo las pensiones en función de los ajustes de salario mínimo. Y que se haga en función de los ajustes del salario promedio nacional, porque el salario mínimo ha estado ajustando como el 13%, pero el salario promedio no, el salario promedio es menor, es decir, de tal manera que hasta nos crea en algunos casos un cuello de botella, porque sube mucho el salario mínimo y el resto de la gente sigue ganando lo mismo o casi lo mismo. De igual manera nos planteamos que revisemos el tema de la pensión mínima. Aquí ahorita el sueldo que más paga Seguridad Social es 37.500 córdobas. O sea, yo puedo ganar, como en efecto los hay, ahí se dieron las estadísticas, hay gente que aquí gana más de 100.000 córdobas al mes. Hay gente que gana y declara en el INSS, gana 1 millón de córdobas al mes, pero su cuota del INSS la paga por 37.500. Entonces estamos proponiendo ajustar ese techo máximo, contribución de los empleados, a el incremento promedio que ha tenido el salario, que es del 93%. Y estamos planteándonos también que el sector patronal incremente su contribución en un 3%, de forma que lo haga 1% anual, uno en el 14, uno en el 15, uno en el 16. Con todas esas medidas nosotros pensamos que el INSS puede proyectar su vida sostenible al menos al año 2036.
Eso significa generación y media. Ante esta propuesta que el COSEP calificó como de costos compartidos, el presidente de las cámaras empresariales, José Adán Aguirre, dijo que los empresarios se tomarán 30 días para analizarla y presentar sus puntos de vista. En la Asamblea Nacional, el secretario nacional de Políticas Públicas del gobierno, Paul Oquist, dijo que este mes empezarán los estudios de impacto ambiental del canal interoceánico a cargo de la empresa ERM y que estarían listos en un plazo de 1 año. Estudios que junto con los de factibilidad económica a cargo de una empresa china, CRC, y los de factibilidad económica a cargo de McKinsey, costarían $900 millones, dijo hoy el señor Oquist. Pero el funcionario público omitió lo más importante, y es que tratándose de una concesión pública y de lo que demandan nuestras propias leyes ambientales, el gobierno está obligado a hacer público estos contratos y los términos de referencia sobre cuáles son sus alcances y qué es lo que verdaderamente se va a investigar, porque están ocultando algo que debe ser de naturaleza pública, y este es un tema sobre el que deben pronunciarse los ciudadanos, los ambientalistas, las comunidades y también los diputados. Y en Estados Unidos se vivió hoy el segundo día de parálisis de la administración federal del gobierno de Barack Obama. Esta noche Obama convocó de urgencia a los líderes parlamentarios de ambos partidos para buscarle una solución negociada a esta crisis. Sin embargo, no se vislumbra cuál es la salida, porque el Partido Republicano y particularmente el sector más conservador, el conocido como el Tea Party, está demandando una reforma de una modificación a la reforma de la salud, conocida como el programa Obamacare, promovido por el presidente Obama. Veamos la noticia en la televisión internacional. Segundo día de parálisis del gobierno de Estados Unidos. La Casa Blanca se negó a aceptar una reapertura por partes. La propuesta vino de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, que planteó financiar con leyes individuales algunos sectores federales como la administración de veteranos, mientras la mayoría de las áreas del gobierno permanece cerrada por falta de fondos. El presidente Barack Obama exige que la reapertura del gobierno se haga en su totalidad. Los demócratas piden que los republicanos aprueben una ley que ya fue avalada por el Senado para financiar todas las agencias federales hasta el 15 de noviembre y no solo parte de ellas. Hoy el cierre es más visible aquí en la capital de Estados Unidos, con monumentos cerrados y vacíos y turistas frustrados. Pero también en todo el país empiezan a notarse los efectos como la ralentización de gestiones administrativas de todo tipo, retrasos en servicios médicos y páginas web oficiales cerradas. Esta no es manera de gestionar un país, dice enfadada esta mujer. Hoy el director nacional de inteligencia, James Clapper, ha advertido que el cierre administrativo está dañando seriamente la capacidad de proteger al país, porque afecta a casi el 70% del personal civil de las agencias de seguridad. Mientras demócratas y republicanos tratan de ganar la batalla de la opinión pública culpándose mutuamente de esta situación, aunque las encuestas siguen señalando más a los republicanos. No solo el progresista New York Times, también el más centrado Washington Post acusa hoy, con un duro editorial, al presidente de la Cámara Baja, el republicano John Boehner, de no ejercer su liderazgo y sumarse a la estrategia disparatada, dicen, del movimiento Tea Party en su lucha obsesiva contra el gobierno en general y la reforma sanitaria en particular. Quizá, como apuntan algunos analistas, Boehner ha concedido este cierre federal al sector duro del partido para que sea luego más fácil la negociación importante, la que debe evitar que Estados Unidos entre en números rojos a partir del 17 de este mes. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Alberto Noboa, ex procurador general de la República, que hay detrás de la sentencia del Tribunal de Apelaciones que reduce a la mitad la pena a la banda conocida como los falsos Televisa. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito
y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión, según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. ¡Ya comenzó de humo! Es pura información y entretenimiento. ¡Comencemos! 1000 emociones por segundo. Trajimos plata para nuestro país. Para que me ponen... Cuando la gente... Vamos a estar dando un concierto bien fiera. La mayoría de mi tiempo está ahí en el baile porque eso es lo que a mí me fascina. Aquí te vamos a presentar lo más de humo en tecnología. Yo quiero ser maquillista profesional porque me gusta crear personajes. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Y ahora vamos a analizar el fallo de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua, que prácticamente redujo a la mitad la condena de cárcel a que fueron sometidos los miembros de lo que se conoce como la banda mexicana de los falsos Televisa. 16 integrantes de esta banda ahora pagarán 17 años de cárcel, y en el caso de Raquel Alatorre y José Luis Torres, considerados como los cabecillas de este grupo, la sentencia se reduce a 18 años de cárcel, cuando antes estaban condenados a 34 años de cárcel. Nos acompaña el doctor Alberto Novoa, ex procurador general de la República, experto en derecho penal. Buenas noches, doctor Novoa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por invitarme. Este grupo, esta banda de mexicanos, originalmente fue condenada por 3 delitos: crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de estupefacientes. El argumento que brinda el Tribunal de Apelaciones de Managua, ¿modifica en algo las consideraciones, digamos, sobre las pruebas o los elementos que se presentaron en el juicio sobre la comisión de estos delitos, o acaso su argumento es un asunto meramente técnico para justificar por qué les reducen las penas? En cuanto a la calificación del tipo penal de los tres delitos que has mencionado, el lavado, el tráfico y el crimen organizado, el tribunal está de acuerdo y ratifica la decisión del juez de primera instancia. Y dice que hay tráfico internacional, que hay lavado porque no se conoció nunca el origen de ese dinero, y que hay crimen organizado debido a las estructuras que tenían este grupo. O sea, el tribunal no se mete al fondo del problema, sino que queda en la pena. ¿El por qué? Ahí hay dos categorías. Una categoría es en cuanto a los agravantes y los atenuantes. Es difícil explicar esto porque es un poco técnico. Agravantes es respecto a la pena. Quiere decir de que una pena se agrava dentro de un límite siempre y cuando se demuestren estos agravantes de la conducta personal. Y se atenúan también cuando hay circunstancias para que la pena sea reducida. Como no encontraron, nadie alegó otra circunstancia agravante ni atenuante, se va a la parte genérica y dice el antecedente personal y la no reincidencia como agravantes generales. ¿Qué sucede? Nadie esgrimió esas dos causales. Y el tribunal interpreta que si no fueron demostradas la reincidencia y los no antecedentes penales, deben de operar a favor de los procesados. ¿Y eso se aplica para algún delito en particular? No, para todos. Pero la interpretación que hace el tribunal es a contrario sensum, porque la ley no establece que si no se especifican los agravantes, vas a aplicar la interpretación contraria, sino que se dice agravantes de una calidad, atenuantes de otro, y la especifica. Tanto por las circunstancias. Es una interpretación laxa. Es una interpretación bastante tomada, diría yo, no voy a juzgar al tribunal, pero decirle bastante indubio pro reo, indubio a favor del reo. Eso es en cuanto a los atenuantes. Pero no es mucho los atenuantes, apenas son 2 años para Raquel y 2 años para los otros, 3 años para los otros, tomando en consideración que Raquel y el otro señor eran los jefes de la estructura. Pero donde es más preocupante es cuando el tribunal dice que las penas van a cumplirse por el delito de mayor gravedad. ¿Cuál es? El tráfico internacional de estupefacientes o drogas.
ese tiene un máximo de 20 años. Pero como se lo rebajaron a 17 y 18, lo que van a cumplir son 17 años. El tribunal no explica el por qué varía la sentencia del juez de primera instancia. El juez de primera instancia califica de que son delitos autónomos el delito de lavado, el delito de tráfico y el delito de crimen organizado. Y por lo tanto, cada uno de ellos debe tener sus penas. Y si cada uno de ellos debe tener sus penas, estas deben de cumplirse en orden sucesivo. El tribunal no hace eso, sino que de una sola vez... Dice que debe hacerse de manera simultánea. Eso dice el tribunal, pero el juez dice, el juez de primera instancia dice sucesiva, y con toda la razón. Si son delitos autónomos, pues van a cumplirse de manera sucesiva. Voy a poner un ejemplo claro. Yo entro a la casa de cualquiera, ¿verdad?, con las intenciones de robar, yo violo a alguien que está ahí y luego mato a otro y robo. Por cada una de esas acciones son delitos autónomos, uno violación, otro robo y otro homicidio o asesinato. Por cada una de ellas me deben de poner una pena a mí. Pero lo que hace el tribunal es que el delito de mayor pena, que es el tráfico, lo conjuga. Ahora, el punto de fondo aquí, doctor Novoa, es si la Fiscalía, la Policía presentaron o no un caso sólido en este asunto, que ahora se está resbalando por este tipo de reacciones del Tribunal de Apelaciones. Seguramente este caso también va a ir a casación y se pueden dar otra clase de interpretaciones. Sí, claro. Fue sólida la investigación policial, la investigación de la Fiscalía, se fue a fondo en todos los temas. Dado que es un delito internacional, hubo vacíos en esto. Por ejemplo, el mismo tribunal se pregunta de dónde provenía el dinero. Se pregunta, pues no fue demostrado de dónde provenía. Encontraron el dinero. Sin embargo, no pudieron demostrar de dónde, cuál es el ilícito precedente de dónde provenía el dinero. El tribunal concluye que provenía del tráfico de estupefacientes y por una deducción hace esta aseveración y confirma la sentencia del juez que provenía del tráfico de estupefacientes. El delito que más claramente está definido es el delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque había estructuras, había mando, había premio y recompensa, había pago, que son las características del crimen organizado. Y sin embargo, en ese proceso judicial pareciera que esa operación del crimen organizado se realizó en una especie de vacío. Es decir, esa banda entró y salió de Nicaragua en total más de 40 ocasiones, entrando y saliendo de la frontera, y nunca se conoció que hubiera algún cómplice, alguna relación con alguna autoridad de migración, con algún sector. ¿Cómo pudieron haber entrado y salido de esa manera y en la investigación no se conoció absolutamente nada? Mire, Carlos Fernando, yo no soy gitano, pero por lógica es que si tengo una causa debe tener un efecto. Y aquí nadie investigó, nadie presentó en proceso cómo entraba esta gente tantas veces, cuáles son los vínculos que tenía con la aduana, con migración, con toda la gente que tiene que ver con la entrada y salida de las personas. Entonces, pero eso no se tocó para nada. Pareciese que... ¿O se produjo una falla flagrante o una orden de alguna categoría que no se investigue? Pareciese de que fue hecho a propósito. Porque evidencias, o lo que llaman pues evidencias, existían de sobra. Inclusive fueron competiciones extranacionales, o sea, internacionales, a la PGR de México. Y la PGR de México detuvo y obtuvo toda una serie de documentos que perfectamente hubiera sido incorporado del porqué de eso, de dónde provenía. Ya. Entonces, yo comparto la posición de que hay una omisión adrede, ¿verdad? De que, inclusive hasta tengo temor de que se hayan dejado algunos vacíos para que en casación diga nulidad de esto, nulidad de lo otro. No se demostró, y lo alegan, no se demostró que hubiera droga, y por lo tanto el delito principal podría caerse, porque lo que se encontró fue dinero, no se encontró droga. Entonces, por lo tanto, si provino de un ilícito de droga, la estructura o la conclusión a que llegan los jueces y el tribunal es que provenía, pero no tiene sustento en eso. Es decir, ya el proceso va un poco, como quien dice, con los pies chimados ahí cuando llegue a casación. Puede decretar la nulidad de eso. ¿Puede decretar la nulidad de eso? Claro, la nulidad o revocar la sentencia. Es decir, ¿de dónde sacaron ustedes que este ilícito es de droga? Si no encontraron nada. Y eso lo alega la defensa de ellos. Reiteradamente lo alegan, ¿verdad? El tribunal dice, bueno, porque es que se encontró caleteado, que se encontraron algunas pruebas de algunas veces, bioscan, no sé cómo se llamarán, sí, ¿verdad? Que por lo tanto demuestran que ahí se transportaba droga. Pero nadie dice que producto de esa droga era
tengo entendido que el crimen organizado y esta gente se mueve no solamente con drogas, se mueve con otro tipo de productos. ¿verdad? Ahora, una de las cosas que sí dice la sentencia del Tribunal de Apelaciones es que esta banda mexicana no pertenecía a la empresa Televisa. Ahora, ¿eso finalmente está demostrado o no está demostrado? Ese requerimiento que hubo en relación a la firma aquí parece que de un funcionario de Televisa. Mire, licenciado. Aquí se ha querido tal vez desviar la atención del problema. Que sea de Televisa o que sea de Univisión, que sea de donde sea, es intrascendente. ¿Verdad? Puede trascender para los medios de comunicación, para el escándalo en México, para todo eso, pero desde el punto de vista del derecho penal, desde el punto de vista del hecho punible, desde el punto de vista de la responsabilidad de cada uno de ellos, es intrascendente. De dónde, que se hubieran puesto la camisa de, qué sé yo, de cualquier compañía, hubiera pasado también como tal. Entonces, esa responsabilidad que usted me está hablando acerca de si eran o no de Televisa, está para dilucidarse en México. Ya, porque ahí se hubiera cometido un delito en México, porque aquí lo que vino fue la consecuencia de esa acción delictiva y no la comisión de ese delito aquí en Nicaragua, ¿verdad? Si esta sentencia se ratifica o se modifica en casación, estos señores la van a cumplir aquí en Nicaragua. ¿Puede haber algún requerimiento de la justicia mexicana para que la cumplan allá? Aquí hay dos cosas que quisiera aclarar. Primero, que hay un tratado con México de cumplimiento de pena. Perfectamente pueden cumplirlo. Aquel, un tipo largo, me acuerdo que era, no me acuerdo el nombre de él, fue sacado de México de aquí de Nicaragua para México. Eso es una de las cosas que quería decir. Pero todo este juicio, o todo esto que se llama juicio, estaba condicionado anteriormente por una decisión de carácter presidencial. Cuando a los poquitos días que agarraron los 9.200.000 dijeron que esto va destinado al sistema penitenciario, va destinado a la policía, va destinado no sé a dónde, cómo lo repartieron. Y observando la ley que dice que todo ese tipo de decomiso y decomiso de los bienes productos de las actividades ilícitas tiene que ir a un consejo, a un fondo para administrado, y una vez que esté resuelto se van a adjudicar. Pero yo creo de que la cooptación que hay en Nicaragua de todos los poderes, entonces no dejó límite, no dejó espacio a que se desarrollara el derecho penal, sino que dijeron de una u otra manera, vamos a. Y para cerrar el círculo, ayer el vocero de la Corte Suprema dijo que el juez de primera instancia había decidido asignar al Canal 6 de televisión, que en efecto es un canal estatal, aunque no es un canal público, funciona pues como un canal del gobierno que hace propaganda del partido de gobierno, asignarle los equipos que le fueron incautados a este grupo, las 6 camionetas, equipos que entonces se dijo que era de alta tecnología, que costaban $800,000, y ahora dicen que no. Pero ahí dicen que están los equipos en el Canal 6, habría que Mira, aquí en Nicaragua se practica se hace una mala práctica del derecho, porque con la sentencia de primera instancia se adjudican bienes, y sobre todo bienes inmuebles. Es decir, aquí te quitan la casa y te dicen te la entrego a vos. Un caso patético fue un estimado amigo mío que le entregaron una casa que estaba todavía dilucidada en el juicio, y cuando llegó con la sentencia que estaba revocada, que no te la puedo entregar, dijo la Procuraduría. ¿Por qué? Porque la entregué. Entonces se adelantan a los resultados, porque ya el cariz o la forma, diríamos, de encubrir o hablar de las formalidades legales desaparece en esto, porque de adelanto ya sabes que te van a quitar esto, te van a quitar lo otro, de adelanto ya sos culpable. Y ahí lo leen a los defensores, dice, a esta gente los exhibieron antes de pasar al primer proceso, dijeron que eran culpables, y a los poquitos tiempos resultaron que ya sus bienes, lo que habían traído, el contrabando de dinero que habían traído, ya estaban en poder de una persona. Es irónico que lo que se presentó como uno de los mayores éxitos de la policía en la lucha contra el crimen organizado y uno de los casos judiciales más sonados, pues digamos, en investigación de estos casos, pareciera que está sostenido en pies de barro. Pareciera que fuera una chiripa, ¿verdad? Porque realmente, o sea, si ya ha pasado 47 veces, aquí lo agarraron, y que la última, yo me acuerdo cuando dijeron que por labor de inteligencia lo habían descubierto en un hotel de Honduras, habían oído que venía para acá La Plata. Eso no es una labor de inteligencia, es una labor de decir, tal vez ahora la pego, pues, y lo requisaron, porque no había inclusive después de capturado, tenían duda de quiénes eran estas personas. Entonces, ese mérito que tú le atribuyes, yo creo que no tiene mayor fundamento. ¿Ya?
Gracias, doctor Novoa. Esperemos a ver qué pasa cuando este proceso sea sometido a casación. No hay duda que esto está teniendo mucha repercusión. Hay mucho interés en México. Hay interés también aquí en algunos sectores de Nicaragua en que se haga valer el derecho, se haga valer la ley, que la policía y la fiscalía cumplan su rol y por lo menos en este caso, en esta investigación, han dejado muchísimos cabos sueltos al punto que se puede casi concluir que o ha habido una actitud deliberada de que esto quede en la impunidad de la investigación de fondo, nunca se llevó a cabo. Vamos a una pausa y regresamos con los representantes de la firma Sid Gallup para conocer los resultados de su última encuesta de opinión pública. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. Hay personas que tienen cáncer y... ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no miran. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Y ahora vamos a conocer en más detalle los resultados de la última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, que se realizó entre el 6 y el 13 de septiembre entre 1.222 personas en todo el territorio nacional, con excepción de la costa caribe o la zona de Corn Island. Nos acompaña Tania Estrada, representante de Sid Gallup en Managua. Buenas noches, Tania, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos Fernando, muchas gracias por la invitación. La encuesta hace siempre una pregunta relacionada a los problemas que más afectan a los nicaragüenses. La respuesta que ustedes brindan aquí dice: la ausencia de fuentes de trabajo en el país sigue siendo el problema más relevante que enfrentan los nicaragüenses, y hablan también de gente que está migrando o que sigue migrando a Costa Rica y a otros países en busca de empleo. Así es, efectivamente, el principal problema que tiene la población, que siente, es la falta de empleo, lo que esto genera pues de que lamentablemente tengan que emigrar a otros países en busca de empleo para la subsistencia de su familia e incluso la subsistencia personal. En este caso es 38% de personas que brindan esta respuesta: falta de empleo. 10 hablan del costo de la vida, 9 economía, la situación económica, 9% hablan del tráfico de drogas, 5% corrupción en el gobierno, 5% crimen y violencia y 5% falta de vivienda. En relación al crimen, a la violencia y a la inseguridad, la encuesta hizo algunas preguntas específicas sobre cómo se siente la gente en relación con esto. Sí, nosotros le preguntamos a la población que si en los últimos 3 meses ellos o algún miembro de su familia ha sido víctima de algún robo o delincuencia, y un 18% de la población manifestó que sí han sido víctimas ellos mismos o su familia o algún familiar. ¿Eso es una respuesta general o tiende a ser, digamos, tener una mayor frecuencia, de mayor gravedad, ya sea en la capital o en otras regiones? Es una respuesta más que todo general, pero sí podemos ver un poco más alto el porcentaje en la ciudad, en la capital, en el área metropolitana.
Ahora, la pregunta que también se hace recurrentemente en relación a la aprobación o desaprobación del desempeño presidencial, la respuesta que dice Sid Gallup aquí dice, la valoración positiva sobre el desempeño presidencial está mermando. Ahora se encuentra más o menos donde estuvo al comienzo de su tercer periodo en la presidencia, es decir, están comparando la situación hoy en septiembre, octubre del 2013 con cuál era la situación de respaldo o de aprobación que el gobierno tenía a inicios del año pasado. Es correcto, podemos ver, ¿verdad?, que aunque todavía tiene él un porcentaje del 45% de la población que aprueba la gestión que él ha ido realizando en su periodo presidencial, podemos observar que también se contradice con un 47% de la población que desaprueba esta gestión. Sí ha ido mermando en comparación a encuestas anteriores, pero podemos ver que todavía el porcentaje es relativamente alto. Pero la merma es casi como de 10 o 12 puntos, es decir, esto quiere decir de que hace año y 4 meses el comandante Ortega tenía un apoyo arriba del 50% Correcto. En cuanto a su gestión de gobierno. Correcto. Que no es lo mismo que el nivel de agrado de él como personalidad, ni tampoco de simpatía del partido, es la gestión de gobierno. Es la gestión de gobierno, sí, porque como podemos ver más adelante, la opinión favorable que tiene él como presidente es como persona y no, como usted dice, como representante de un partido político. Ahora, ¿se pueden conocer? La encuesta pregunta cuáles son las causas, o ustedes tienen alguna interpretación de qué habría causado que se haya producido esta merma de casi 10 puntos entre lo que era la aprobación del gobierno hace un año y ahora. Bueno, la pregunta es más que todo general de que cómo consideran que si la gestión del presidente Daniel Ortega la aprueban o la desaprueban. No se hace una consulta, una pregunta así en específico de por qué consideran de que ha bajado por su puntaje o desaprueban esta gestión. La encuesta hace mucha referencia a las diferencias de opiniones entre los partidarios del gobierno, que tienden a tener un mayor nivel de aprobación, y otros sectores, pero también deja claro de que en este momento la mayoría de las personas que declaran una simpatía política son partidarios del gobierno, es decir, 52% dicen que son partidarios del FSLN, pero 38% dice que no. Aquí ustedes los presentan como ninguno o indeciso. Sí. ¿Qué es ese 38%? Ese 38% significa el nivel de población que no tiene una preferencia partidaria, que sienten que los partidos actuales que están no los representan. Entonces podemos observar que un 38% de la población es una muestra significativa, que eso puede representar como algún movimiento, pues que si se uniera, ya sea la oposición, si se uniera, tendría tal vez ese 38% a favor para crear un movimiento. Pues. Y mientras tanto hay solamente un 10% que se identifica con diversos partidos Correcto. Opositores, llámese PLC, PLI u otros partidos, pero la mayoría de la gente o está con el frente o dice que no está con ningún partido. Es correcto. Y podemos ver también que el del 52% de la población que es del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional es la gente que también manifiesta que económicamente y en su situación de vida actual son los que se encuentran mejores. Entonces podemos ver que un 42%, 45% de la población manifiesta que su situación económica ha mejorado y estos tienden a ser simpatizantes del partido. ¿Cómo interpreta Sid Gallup esta pregunta que también se viene haciendo desde el año 95 en relación a cuando toma en cuenta todo lo que está pasando en Nicaragua? Preguntan ustedes cómo cree que va el país. 54% dice que va por el camino correcto, 36% dice que va por el camino incorrecto. Y dice, me llama la atención, dice Sid Gallup aquí, este clima de todo es lo mismo, no hay nada que me llame la atención. Genera un sentimiento de que todo está bien en el país, que se está caminando por un grupo correcto. Hay un grupo minoritario que considera erróneo el desarrollo del país y que principalmente está en la ciudad capital. Sí, aquí podemos ver, ¿verdad?, que
como usted dice, un 54% considera que la dirección del país va en el camino correcto, es porque se ha creado un sentimiento de confort. Que mientras uno pues no hayan huelgas, no hayan pleitos por algún motivo, ya sea transporte, educación, y mientras tengo trabajo, tengo cómo mantener a mi familia, se ha creado ese sentimiento de, bueno, no puedo hacer nada más o estoy bien como estoy. Entonces generalmente ese sentimiento de conformismo que se ha creado ha sido pues por toda la situación actual del país, y esto es un grupo minoritario que considera que va por el camino equivocado. Estos tienden a ser no personas simpatizantes del partido y más que todo también con estudios primarios, personas con estudios primarios. Una pregunta nueva que se hizo, no sé si se había formulado antes, tiene que ver con las opiniones de la población sobre las expectativas que tienen sobre el canal interoceánico. De hecho, no existe un canal interoceánico, hasta ahora se está hablando de estudios que se van a realizar, como lo que dijo hoy el señor Paul Ockist, aunque la gente no conoce ni los resultados de esos estudios ni los alcances de esos estudios. Pero bueno, la pregunta es, ¿a quién considera usted que beneficiará más este canal en caso de llegarse a hacer? ¿Cree usted que este canal perjudicará al país en el tema ambiental? Son dos preguntas separadas. La primera es, ¿quién será el mayor beneficiario? Y aquí la respuesta es bastante dividida, es decir, el pueblo dice 29%, pero Ortega, su entorno y su familia dice el 21%. Empresarios chinos dice el 18%. Todos 16%, ninguno 4%, no sabe, no responde 12%. ¿Cómo interpretan ustedes esta? Dice Sir Gallup aquí, en la interpretación global, la mayoría de los nicaragüenses no creen que el país tendrá réditos con esa construcción y creen que serán otros grupos los que se aprovecharán de sus utilidades. Sí, aquí lo que podemos observar, Carlos Fernando, es de que efectivamente pues el 44% de la población que opina de que van a tener algún tipo de beneficio, ya sea al país, con la creación del canal interoceánico, son simpatizantes también del partido. También podemos ver que consideran en un 53% que no será perjudicial para el medio ambiente, y pues es un porcentaje muy poco los que consideran de que será un beneficio para todos, ¿verdad? Pero sí, ese 44% opina que sí será beneficiario para el país, pero más que todo siempre se enfoca en los que son simpatizantes del partido. ¿Qué otro dato de esta encuesta acaso viene a modificar algún patrón de las tendencias de opinión pública que a ustedes les haya llamado la atención, o todo está en la línea de lo que se conoce, digamos, en las encuestas anteriores? Un dato importante que yo creo que tal vez sería importante manifestar es que con este tema todo que hubo sobre el caso INS y con las personas adultas mayores, la gestión de la policía ante este caso sí salió reprobada por la población con más de un 60%. Sin embargo, la aprobación como personalidad de la señora Minta Granera sale más alto que incluso que el presidente. Esto se debe a que a doña Minta se le valora como una mujer, como un modelo a seguir como mujer actual, ¿verdad? Líder en el pueblo y no como representante de la Policía Nacional. Pero no es eso hasta cierto punto una contradicción, porque es la jefa de la policía. Sí. Es decir, la gente desaprueba la actuación de la policía. De hecho, eso es un caso que han transcurrido más de 3 meses y está en la impunidad. Nunca se hizo una investigación a fondo, no se conocen los resultados, tanto en el caso de agresión como en el caso de robo. Y sin embargo, la opinión de esos hechos no afecta, digamos, el respaldo que ya tiene la opinión pública. Es correcto, eso es lo que sucede igual con la gestión del presidente Daniel Ortega y cómo lo ven a él como personalidad. Como decíamos al inicio, pues a él cuando se valora su personalidad, la aprobación de él, no se ve como un partido político muy diferente a cómo uno valora la gestión de gobierno. Entonces lo mismo sucede en el caso con doña Minta Granera. Hay otra pregunta que creo que se hace por primera vez, que tiene que ver con el manejo de las finanzas estatales y la corrupción. Dice, hablando de las finanzas estatales, ¿cómo diría usted que el gobierno administra el gasto público? ¿Diría usted que las personas que forman el gobierno en su mayoría son? Y aquí esto tiene que ver con la eficiencia y con la corrupción. Por un lado dice, muchos son corruptos 33%, unos pocos son corruptos 47%, casi ninguno es corrupto 10%, ninguno es corrupto 4%. Y en la parte de eficiencia, poca ineficiencia, 30%, mucha eficiencia, 23%,
alguna eficiencia 27%, mucha ineficiencia 11%. ¿Cuál es el balance de estos dos datos? Bueno, esta pregunta es una pregunta nueva que se incluyó para medir, ¿verdad?, cómo considera la población que se está haciendo las funciones de los ministros o funcionarios del gobierno actual. Muchos manifestaron que no conocían, no se daban a conocer las funciones que ellos hacían. También se preguntó por cuáles ministros ellos consideraban que ejercían eficazmente sus funciones y pues estos son los resultados que se lograron obtener de eso. Pero la gente logra identificar quiénes son los principales ministros que están a cargo de las carteras, ¿o es algo genérico del gobierno? Casualmente, los ministros que salieron más mencionados dentro de las preguntas fueron las de salud, educación, también el de transporte y la del trabajo. Generalmente, pues las otras como el ministro de Hacienda, ministro de Economía y la Familia fueron mencionados, pero en un poco porcentaje. Sería interesante que en la próxima encuesta presente Sid Gallup un ranking de los ministros, de los funcionarios, porque la verdad es que usted habla ahorita de la ministra de Educación o la ministra de Salud y yo no sé hasta dónde realmente la población está conectada, si es un asunto de un liderazgo, visibilidad de mujeres o si más bien está diluido en el gobierno. Pero sí, bueno, sería muy útil. ¿Cuándo se presentaría la próxima encuesta de Sid Gallup? La próxima encuesta está para enero 2014, ya para el próximo año. Muchas gracias, Tania. Esperamos conocer para entonces esta nueva evaluación del Estado Nacional de Opinión Pública. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Mañana jueves estará a cargo de este programa mi colega Juan Carlos Ampié, aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.